Imagina esto, una noche cualquiera miras al cielo y todo parece normal, las estrellas están ahí, el cielo oscuro parece el mismo de siempre. Pero, de un momento a otro, sientes algo extraño en el ambiente, como si el aire estuviera cargado de una tensión invisible. Y es ahí cuando empieza lo increíble, la Tierra, nuestro planeta, ha comenzado a frenar. Puede sonar como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero, ¿qué tendría que ocurrir para que la Tierra, ese gigante que ha girado sin parar por miles de millones de años, se detuviera de repente? Para empezar, necesitaríamos una fuerza descomunal, algo fuera de cualquier escala que puedas imaginar. No estamos hablando de terremotos ni de huracanes, estamos hablando de una energía inmensa, tan potente que podría vencer la inercia de un planeta entero. Hay teorías que nos llevan a escenarios espeluznantes. Imagina que un enorme objeto cósmico, tal vez una estrella de neutrones, de esas que apenas tienen unos pocos kilómetros de diámetro pero pesan como montañas, pasara cerca de la Tierra. Ese visitante cósmico no nos golpearía directamente, pero su gravedad podría ser suficiente para interferir con nuestra rotación, frenando de a poco, segundo a segundo, hasta que, ¡zas!, la Tierra queda paralizada. ¿Y si no fuera un objeto cósmico? Algunos científicos creen que también podría ser una acumulación de fuerzas internas. Imagínate que, bajo nuestros pies, el núcleo de la Tierra, que gira en su propio ritmo, comenzara a detenerse, jalando con él el manto y la corteza hasta que toda esa danza subterránea perdiera su energía. De cualquier forma, pensar en una Tierra estática, inmóvil, es tan aterrador como fascinante. Todo lo que creemos seguro, el día y la noche, el clima, la vida misma, quedaría en suspenso. Es como si el planeta, en un segundo, decidiera abandonar el ritmo que nos da equilibrio, dejándonos solos, atrapados en la calma más inquietante del universo. Y ahí es donde surge la pregunta que nadie puede sacarse de la cabeza: ¿qué pasaría después? Si la Tierra se detuviera de golpe, las consecuencias serían tan devastadoras que apenas podemos imaginarlo. Primero, vamos a entender lo que sucede con la inercia. Aunque no lo sintamos, en este momento, estamos moviéndonos junto con la rotación de la Tierra a una velocidad increíble, más de 1600 km por hora en el Ecuador. Esa es una velocidad mayor que la de muchos aviones supersónicos. Ahora, imagina que, en un segundo, todo se detiene, todo excepto tú y cualquier cosa que esté sobre la superficie. La ley de la inercia nos dice que si algo estaba en movimiento y no hay nada que lo frene, seguirá moviéndose. Así que, al detenerse la Tierra, nuestros cuerpos y todo lo que haya a nuestro alrededor continuarían avanzando a esa velocidad de vértigo, sin control alguno. Piensa en esto: edificios enteros, autos, árboles y personas volarían como si hubiéramos sido arrojados por una fuerza invisible, lanzados por los aires. Todo sería un caos absoluto. Las ciudades se convertirían en escenarios de destrucción, con escombros y fragmentos volando por todas partes, chocando entre sí, como en una escena de cataclismo. La fuerza del impacto sería brutal, similar a un accidente catastrófico, pero a escala global. Nada quedaría en pie, la infraestructura de civilizaciones enteras desaparecería en segundos. Imagina el pánico, los gritos, el desconcierto total. Nadie sabría lo que está pasando en el momento, pero lo estarían viviendo en carne propia. Sería el golpe más abrupto y despiadado que la humanidad haya experimentado. La inercia se convertiría en nuestra enemiga mortal, una fuerza que nos arrojaría sin piedad y destruiría todo a su paso. ¿Y entonces? Con todo hecho pedazos, nos quedaría enfrentar una nueva realidad, un planeta que dejó de moverse, y nosotros, apenas sobrevivientes, enfrentando los restos de lo que alguna vez fue la Tierra. Imagínate parado frente al océano, mirando hacia el horizonte como lo has hecho tantas veces. Pero, esta vez, algo se siente diferente. Una calma inquietante, un silencio que pesa en el aire. Y de pronto, ves como el agua empieza a retroceder, alejándose de la costa, revelando el lecho marino. Esa retirada es la señal de que algo enorme está a punto de suceder. Con la Tierra detenida de golpe, las aguas del planeta, impulsadas por la fuerza acumulada de la rotación, ya no sabrían hacia dónde ir. Sin esa energía que antes las mantenía en un ritmo constante, el océano entero entraría en una especie de caos, transformándose en un monstruo indomable. Tsunamis de proporciones inimaginables comenzarían a formarse, elevándose como muros de agua que se alzan hasta donde alcanza la vista. Estas olas no serían como los tsunamis que conocemos, esos que, aunque devastadores, afectan solo ciertas áreas costeras. No,
Esta vez estamos hablando de olas que barrerían continentes enteros, cubriendo kilómetros de tierra en cuestión de minutos. Ciudades costeras, puertos, aldeas enteras desaparecerían bajo toneladas de agua en un instante, sin posibilidad de escape para aquellos que habitan en su camino. Y esto es solo el comienzo. A medida que los océanos buscan un nuevo equilibrio en este planeta inmóvil, las olas seguirían avanzando tierra adentro, llevando consigo barcos, edificios, todo lo que encuentren. En algunos lugares, el agua inundaría hasta alcanzar colinas y montañas bajas, borrando todo rastro de vida humana y natural. La furia del océano sería incontenible. No habría refugio seguro, no habría manera de escapar. Las aguas se convertirían en dueñas del territorio, transformando nuestro mundo en una especie de páramo acuático, donde solo quedarían las ruinas de lo que alguna vez fue civilización. Imagina esa escena, el mar devorando ciudades, los gritos ahogados bajo el rugido de olas gigantescas, y un silencio mortal que lo reemplaza todo cuando el agua finalmente se asienta. Y en ese instante, los pocos que logren sobrevivir mirarán alrededor, intentando comprender lo incomprensible, en un mundo que ahora parece ser del océano y no de nosotros. Ahora imagina esto, la Tierra se ha detenido, pero su atmósfera, el aire que respiramos y que siempre nos ha envuelto en calma, sigue en movimiento a la misma velocidad de rotación que tenía el planeta. De pronto, algo tan simple y esencial como el viento se transforma en una amenaza mortal, un huracán constante y descontrolado. En cuestión de segundos, el aire comenzaría a arremolinarse, moviéndose a más de 1600 km por hora, especialmente en la zona del Ecuador, donde la velocidad es más intensa. Para ponerlo en perspectiva, eso es más rápido que un tornado o un huracán de categoría 5. Ahora, imagina ese viento golpeando ciudades, arrancando árboles, destruyendo edificios, y levantando todo a su paso como si fuera un juguete de papel. En las primeras ráfagas, el impacto sería devastador. Automóviles, casas, incluso pedazos enteros de montañas serían arrastrados por el aire. Los vientos supersónicos cruzarían el planeta en cuestión de minutos, como una pared invisible que no perdona, que no distingue entre seres vivos o estructuras. Todo lo que esté en su camino, sin importar su tamaño o resistencia, se vería reducido a escombros. En las ciudades, las ventanas estallarían, las calles quedarían irreconocibles, y los edificios se desplomarían ante la presión, sin importar lo altos o resistentes que sean. No habría refugio lo suficientemente fuerte, ningún lugar seguro. Aquellos que intentaran huir serían barridos por el viento, lanzados a kilómetros de distancia, sin posibilidad alguna de resistir esa fuerza descomunal. Las zonas rurales tampoco se salvarían. Los árboles, los cultivos, los ríos y los animales, todos se verían atrapados en este torbellino infernal, girando y estrellándose entre sí, formando una tormenta de escombros, polvo y destrucción. El paisaje se convertiría en una masa caótica, donde nada permanece en su lugar, donde la tierra misma es rasgada y arrastrada por la furia del aire. En medio de este caos, el oxígeno, tan necesario para nuestra vida, se vuelve en nuestra contra. La velocidad del viento alteraría la presión del aire, haciendo que respirar se vuelva casi imposible. Sentirías el aire golpeando tu cuerpo como una fuerza opresiva, aplastante, que consume todo a su paso, y tú, sin poder hacer nada, solo podrías esperar a que este castigo termine, si es que llega a terminar. Y entonces, una vez que el viento finalmente desacelera, lo que queda es un planeta irreconocible, vacío y devastado. Un mundo donde la atmósfera, aquella que siempre nos protegió, se convirtió en nuestra perdición. Imagina vivir en un mundo donde el sol nunca se oculta, o peor aún, donde nunca llega a salir. Con la Tierra detenida, un hemisferio quedaría congelado en una eterna luz del día, mientras que el otro se sumergiría en una oscuridad interminable. En un instante, todo lo que conocemos sobre el paso del tiempo se desmorona, y el equilibrio natural que regula nuestras vidas se convierte en una dualidad desoladora. En el lado iluminado, el sol permanecería inmóvil en el cielo, una bola de fuego incandescente que no da tregua. Las temperaturas comenzarían a elevarse rápidamente, convirtiendo el suelo en un desierto abrasador. La tierra, sin descanso de la luz y el calor, empezaría a resecarse y agrietarse. Los océanos comenzarían a evaporarse en una neblina constante que se eleva al cielo sin cesar. El calor extremo haría imposible la supervivencia para la mayoría de las especies. Los ríos se secarían, la vegetación ardería bajo la presión constante del sol, y cualquier intento de buscar refugio se volvería inútil, pues no hay noche para descansar, no hay sombras que ofrezcan alivio. Mientras tanto, en el lado oscuro del planeta,
el panorama es igualmente sombrío, pero por razones opuestas. Aquí, el frío absoluto domina. Sin la calidez del sol, la temperatura cae en picada, cubriendo el suelo en una capa de escarcha que se vuelve más y más espesa con el tiempo. Las aguas de los océanos, ríos y lagos se congelan rápidamente, creando vastas extensiones de hielo que se extienden hasta donde alcanza la vista. En esta noche eterna, los animales y las plantas se verían condenados a la extinción por la falta de luz, y cualquier ser humano que intente sobrevivir en esta oscuridad enfrentaría un frío letal, uno que congela los huesos y roba el aliento. Pero el mayor desafío no es solo el calor o el frío, es la soledad y la desesperación de vivir en un mundo que ha perdido su ritmo natural. Imagina pasar cada segundo de tu vida bajo un sol que nunca se oculta, o en una noche que nunca termina. La mente humana, acostumbrada a la alternancia del día y la noche, empezaría a perder el sentido de la realidad. En el lado iluminado, la constante exposición a la luz afectaría la salud mental, causando insomnio, ansiedad y una fatiga imposible de vencer. Mientras que en el lado oscuro, la falta de luz sumergiría a los habitantes en una depresión abismal, un aislamiento tan profundo como la propia oscuridad. Es un mundo partido en dos, un lado ardiendo en una fiebre interminable y el otro congelado en un silencio mortal. En ambos extremos, la vida como la conocemos desaparecería, dejando solo sombras y desolación en este planeta que alguna vez fue nuestro hogar. Imagina este escenario, un planeta dividido entre un calor sofocante y un frío absoluto, donde las temperaturas alcanzan límites que desafían toda lógica. Sin la rotación de la Tierra para equilibrar el calor y el frío, el planeta se convierte en un infierno en ambas caras, cada una enfrentando un destino extremo y despiadado. En el hemisferio eternamente iluminado, la temperatura empieza a subir sin control. Lo que antes era un clima cálido y agradable se transforma rápidamente en un calor insoportable, digno de los desiertos más ardientes. Pero aquí no hay sombras, ni atardeceres para aliviar el ardor. Los rayos del sol golpean sin descanso, día tras día, acumulando más y más calor. La superficie se convierte en una sartén ardiente, las plantas y los árboles se marchitan, incapaces de resistir el abrasador sol. Los animales que alguna vez habitaban estas tierras huyen o perecen, sin poder encontrar refugio. Los océanos y lagos, aquellos cuerpos de agua que parecían eternos, comienzan a evaporarse. La humedad en el aire se convierte en una niebla constante, un manto de vapor que cubre el cielo y reduce la visibilidad. Imagina vastos paisajes donde el mar se ha desvanecido, dejando solo un lecho de sal y arena, como cicatrices en la tierra. El agua, tan esencial para la vida, se convierte en un recuerdo lejano en esta parte del planeta. Sobrevivir aquí sería imposible para cualquier ser humano, el calor extremo nos consumiría en cuestión de horas. Mientras tanto, en el lado oscuro, el panorama es igual de cruel. Sin la luz del sol, la temperatura cae rápidamente, descendiendo hasta niveles que ni siquiera los inviernos más gélidos podrían alcanzar. Lo que alguna vez fue tierra fértil se congela hasta el núcleo, y el aire mismo se vuelve cortante, como cuchillas de hielo que penetran la piel. Los océanos y ríos se congelan, formando inmensas placas de hielo que se extienden hacia el horizonte, un desierto helado y silencioso que parece no tener fin. Aquí, la falta de calor transforma todo en una quietud mortal. Las plantas, privadas de luz, dejan de realizar la fotosíntesis y mueren en un silencio sepulcral. Los animales no tienen opción más que sucumbir al frío o migrar hacia un lugar inexistente donde el sol brille. Para los humanos, cada aliento en esta zona sería una batalla, el frío quemaría los pulmones, y en pocos minutos el cuerpo entero comenzaría a entumecerse, avanzando rápidamente hacia la hipotermia. Así, la Tierra se convierte en un planeta de extremos donde la vida no tiene lugar. El calor y el frío, en su versión más extrema, se vuelven los nuevos dueños de este mundo. En ambos lados, la supervivencia se convierte en una tarea imposible. La naturaleza, implacable, reclama su dominio sobre lo que una vez fue nuestro hogar. Imagina ahora un mundo sin la protección invisible que nos ha mantenido seguros por millones de años. El campo magnético de la Tierra, esa barrera invisible que nos protege de la radiación solar y de los mortales rayos cósmicos, comienza a debilitarse y eventualmente colapsa. Con la Tierra detenida, la dinámica que genera este escudo natural, el movimiento de su núcleo fundido se interrumpe. Nos encontramos expuestos, indefensos ante la brutalidad del espacio exterior. Sin esta barrera protectora, el viento solar, esa corriente de partículas cargadas provenientes del Sol, nos alcanzaría sin obstáculos. Normalmente, el campo magnético desvía estas partículas,
creando esas hermosas auroras en los polos. Pero ahora, sin ese escudo, las partículas solares y cósmicas azotan la atmósfera sin piedad, penetrando a niveles que nunca antes habían alcanzado. Lo primero que notaríamos serían las auroras, pero no esas luces sutiles y místicas a las que estamos acostumbrados en los polos. Ahora, las auroras se extenderían a lo largo de todo el planeta, iluminando el cielo nocturno de forma espectacular, pero también aterradora, una señal de que algo ha cambiado profundamente en nuestro mundo. Este espectáculo cósmico sería bello a simple vista, pero lo que representa es un peligro constante y mortal. La radiación comenzaría a filtrarse a niveles letales. La exposición prolongada a estos rayos cósmicos no solo sería peligrosa, sino devastadora para cualquier forma de vida. Los organismos vivos, incluyendo a los seres humanos, empezarían a sufrir los efectos de la radiación, mutaciones, enfermedades, daños celulares irreparables. Los índices de cáncer se dispararían y enfermedades desconocidas comenzarían a aparecer, afectando tanto a personas como a animales y plantas. Los cultivos se marchitarían, los ecosistemas colapsarían y el aire mismo se volvería peligroso de respirar. Además, la tecnología, algo en lo que la humanidad confía ciegamente, se volvería vulnerable. Sin la protección del campo magnético, los satélites, las redes de comunicación y los sistemas de navegación que orbitan la Tierra serían afectados por las tormentas solares. Imagina perder toda conexión, todo sistema de GPS, toda transmisión, en un solo golpe. La sociedad moderna, tan dependiente de la tecnología, se sumergiría en el caos al perder sus herramientas de comunicación y control. Pero esto no es todo. Los rayos cósmicos, al penetrar en la atmósfera, también afectarían el clima, generando tormentas eléctricas de magnitudes inimaginables. Relámpagos intensos, tormentas permanentes que llenan el cielo de destellos. Todo sería inestable, incontrolable. La Tierra, sin su escudo protector, se convierte en un campo de batalla contra el cosmos, un planeta frágil expuesto a las fuerzas de un universo indiferente. Y mientras el mundo se desmorona, los seres humanos se enfrentarían a la cruda realidad. Somos vulnerables, siempre lo hemos sido, pero nunca como ahora. Frente a un espacio infinito, cargado de peligros invisibles, la Tierra, despojada de su escudo, nos muestra lo frágil que es nuestra existencia en este vasto y hostil universo. Imagina un mundo donde los océanos, aquellos gigantes de agua que siempre nos han parecido inamovibles, comienzan a desplazarse lentamente, migrando hacia los polos de la Tierra. Sin la fuerza centrífuga de la rotación que normalmente los mantiene distribuidos alrededor del planeta, la gravedad empieza a actuar de manera diferente, jalando el agua hacia las regiones polares, hacia esos extremos del planeta donde se acumula como una amenaza creciente. A medida que el agua se aleja de la línea ecuatorial, lo que queda atrás es una vasta extensión de tierra seca, paisajes desérticos que alguna vez fueron lechos marinos y ahora se transforman en terrenos áridos y desolados. Ciudades costeras, islas, e incluso vastas regiones de los océanos comienzan a desaparecer, dejando tras de sí un escenario de sal y arena, un testimonio de la migración de los mares. Mientras tanto, en los polos, una nueva realidad se despliega. La acumulación de agua en el Ártico y la Antártida empieza a formar océanos polares, extensiones de agua que se amontonan y crean una presión tan intensa que el hielo se derrite a un ritmo alarmante, inundando las regiones heladas y alterando profundamente los ecosistemas de esas áreas. Animales como osos polares y pingüinos, adaptados a vivir en la nieve y el hielo, quedan atrapados en un territorio que se transforma rápidamente, donde el agua empieza a dominar y el hielo se vuelve escaso. Este desplazamiento masivo de los océanos no solo afecta a los ecosistemas y la geografía, también transforma el clima de manera radical. Las corrientes marinas, esas que regulan las temperaturas y llevan nutrientes alrededor del planeta, se desvían y colapsan. Las regiones que solían tener climas templados ahora enfrentan calor abrasador o frío extremo, mientras el balance de temperaturas y estaciones se desmorona. Ciudades que antes tenían inviernos suaves ahora se congelan, y lugares donde alguna vez florecían las plantas se convierten en desiertos estériles. En medio de este caos, la humanidad enfrenta un nuevo dilema. Las ciudades que alguna vez estuvieron cerca de los océanos ahora se encuentran lejos de cualquier fuente de agua, y las regiones polares, ahora inundadas, se vuelven inhabitables. Países enteros se ven obligados a migrar, a adaptarse a un planeta cuyas reglas han cambiado para siempre. La geografía política del mundo cambia, las fronteras se disuelven mientras millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de un refugio en este nuevo orden mundial.
Y mientras las aguas se asientan en los polos, el planeta que conocíamos, el que parecía estable y predecible, se convierte en un terreno desconocido, donde cada paso hacia el futuro es incierto. Los océanos, que durante milenios fueron fuentes de vida y riqueza, se convierten en un recuerdo distante para aquellos que sobreviven en esta tierra transformada, donde la naturaleza una vez más demuestra que tiene el control absoluto. Ahora imagina un planeta donde cada ciclo natural, cada ritmo que alguna vez sostuvo la vida, ha sido destruido. Sin la alternancia de día y noche, sin estaciones y sin las interacciones constantes entre clima, luz solar y corrientes de agua, los ecosistemas que durante millones de años se desarrollaron y prosperaron empiezan a desmoronarse uno a uno. Las plantas, esas que dependen de la luz y la oscuridad para regular su crecimiento, están entre las primeras en sufrir. En el lado eternamente iluminado, las plantas reciben tanto sol que sus ciclos de fotosíntesis se aceleran y terminan agotándose. Sin descanso, sin la pausa que les permite reponerse durante la noche, los vegetales se queman, se secan y finalmente mueren, dejando el suelo desnudo, sin nada que sostenga la vida. La cadena alimenticia que depende de ellas se rompe, afectando a todos los herbívoros que las consumen, desde los insectos hasta los grandes mamíferos, y eventualmente a los depredadores que dependen de esos herbívoros para sobrevivir. En el lado oscuro, el resultado es igual de trágico. Sin la luz solar, las plantas carecen de energía para realizar la fotosíntesis y, en pocos días, comienzan a perecer en la oscuridad, sus hojas se marchitan y sus raíces se debilitan. Los árboles caen, el suelo se congela, y cualquier forma de vida que dependa de la vegetación se enfrenta a un hambre insaciable. Los ecosistemas, que alguna vez florecieron en un equilibrio perfecto, se reducen a páramos desiertos, donde los animales deambulan sin rumbo en busca de comida que ya no existe. Sin plantas que absorban dióxido de carbono y liberen oxígeno, el aire se vuelve denso, pesado, lleno de gases que no tienen a dónde ir. La calidad del aire cae, volviéndose peligrosa para los seres vivos que necesitan oxígeno para respirar. La atmósfera, esa que siempre nos proporcionó el equilibrio perfecto, se convierte en un entorno hostil, un lugar donde la vida lucha por cada respiro. La fauna sufre de manera indescriptible. Animales que migraban estacionalmente en busca de climas más cálidos o más frescos quedan atrapados en regiones donde el cambio de estaciones ya no existe. Las aves que seguían las estrellas para orientarse quedan desorientadas en el cielo oscuro o, en el lado luminoso, son incapaces de encontrar un refugio donde el sol no queme. Los animales nocturnos, adaptados para vivir en la sombra, no pueden soportar la luz constante, mientras que los diurnos quedan ciegos en la oscuridad. Los océanos, también, pierden sus ciclos naturales. La vida marina, adaptada a los ritmos de las mareas y las corrientes, entra en caos. Los arrecifes de coral, que dependen de la luz y de las temperaturas específicas, comienzan a morir, llevándose consigo los miles de peces que allí encuentran refugio y alimento. La falta de corrientes oceánicas significa que los nutrientes ya no se distribuyen, y el agua, antes vibrante de vida, se vuelve estancada, desprovista de oxígeno. Con cada ciclo que se rompe, la Tierra se convierte en un lugar cada vez más inhóspito. El equilibrio perfecto que sostenía bosques, desiertos, selvas y océanos se ha perdido, y con él, las condiciones que permitieron que la vida surgiera y evolucionara. Este mundo detenido, desprovisto de los ritmos que alguna vez lo hicieron fértil y próspero, se convierte en una prisión para sus habitantes, una prisión donde los ecosistemas colapsan y la naturaleza misma parece dar su último suspiro. En medio de esta desolación, la humanidad se enfrenta a una pregunta aterradora: ¿cómo sobrevivir en un planeta donde cada ciclo natural, cada soporte de vida, se ha desmoronado frente a nuestros ojos? Y así llegamos a la última y más inquietante pregunta: ¿podríamos los seres humanos sobrevivir en este mundo transformado, hostil y casi irreconocible? La verdad es que, en un planeta donde cada recurso natural ha sido destruido, donde cada ciclo vital se ha desmoronado y donde el aire mismo se ha vuelto peligroso, las probabilidades están en nuestra contra. Sin embargo, como siempre, el instinto humano de supervivencia se activa, y aún en este mundo moribundo, surgen ideas desesperadas para salvar lo que queda de nuestra especie. Imagina esto: los pocos que lograron sobrevivir al caos inicial buscan refugios subterráneos, lugares donde el calor abrasador o el frío congelante del exterior no puedan alcanzarlos. Se construyen búnkeres en las profundidades de la tierra, fortificaciones improvisadas llenas de generadores, reservas de oxígeno y las últimas reservas de alimentos. Estas comunidades subterráneas se convierten en el último refugio,
un intento de preservar la vida humana en un mundo donde la superficie ya no ofrece protección. Dentro de estos búnkeres, el ambiente es oscuro y frío. Las luces artificiales intentan imitar el día, pero nada puede reemplazar la luz natural, la energía del sol. Las reservas de alimentos son limitadas y, sin vegetación en la superficie, cualquier cultivo subterráneo resulta frágil y difícil de sostener. Se crean sistemas de reciclaje de agua, sistemas para purificar el aire y, poco a poco, cada persona se adapta a vivir en un entorno claustrofóbico, donde el espacio es reducido y la esperanza se vuelve escasa. Con el tiempo, la falta de recursos y el encierro en estos refugios subterráneos empieza a afectar no solo el cuerpo, sino también la mente. El aislamiento, la constante sensación de peligro y la desesperanza llevan a la humanidad al límite de su resistencia. Los días y las noches ya no tienen sentido, y los relojes, que alguna vez regulaban cada aspecto de nuestras vidas, ahora son solo objetos inservibles. La vida en estos búnkeres se convierte en una lucha contra el tiempo, una cuenta regresiva hacia un futuro que cada vez parece más oscuro. Pero incluso en medio de este escenario sombrío, algunos mantienen una pizca de fe en que, tal vez, la Tierra pueda sanar, que quizás, después de miles o millones de años, el planeta recupere el equilibrio perdido. Científicos y soñadores empiezan a imaginar formas de revertir el daño, de restaurar el campo magnético, de purificar la atmósfera, de cultivar nuevas plantas resistentes a la oscuridad o a la luz eterna. Estos últimos soñadores se aferran a la esperanza de que la humanidad, en su capacidad de adaptación y resiliencia, pueda algún día regresar a la superficie y reclamar su hogar. Y así, en el silencio de esos refugios, en la oscuridad de un planeta detenido, la humanidad enfrenta su mayor prueba. No es solo una lucha por sobrevivir, sino una batalla para encontrar el propósito en un mundo que ha perdido todo lo que alguna vez consideramos esencial. Es en esos momentos cuando cada ser humano, cada vida, toma conciencia de la fragilidad de nuestra existencia y del increíble azar que nos permitió vivir en equilibrio en esta tierra. Este es el último capítulo de la vida en un mundo en pausa, una historia de supervivencia, de pérdidas inconmensurables y, quizás, solo quizás, de redención. Porque aunque el planeta haya dejado de girar, la esperanza, esa chispa única que define a nuestra especie, sigue viva, como un último suspiro en la oscuridad, esperando el momento en que podamos ver la luz una vez más.